Ok, vamos a empezar. La clase anterior habíamos visto lo que era operaciones con funciones y ahí nos teníamos que enfocar en el criterio que se generaba, ya fuera por la suma, la resta de dos funciones, la multiplicación o la división. Y el otro aspecto importante era el dominio. Podíamos obtener el dominio en general, era la intersección. Pero vimos que había que tener cuidado con la división, porque ahí los elementos de la función que está en el denominador se podían definir, o sea, podría ser que hubiera imágenes que fueran cero, entonces eso había que excluirlo de nuestra solución, eso era en general las opciones. Ahora vamos a ver otra que también esta es más utilizada, es muy importante también, y esta consiste en la composición de funciones. En general yo aplico una, un criterio y voy a obtener un resultado. Y este resultado lo necesito o lo voy a utilizar en otra función. ¿Ok? Entonces, aquí definimos una función f que va de a a b, pero vean que la función g parte del valor de b, que en este caso vendría siendo el ámbito de la función o el codominio, en parte es el codominio, y luego de estos valores de b obtenemos un codominio de g. Entonces noten esta relación, los resultados de f los vamos a utilizar en el dominio de g, o van ahí. Entonces se define la composición de g y f en ese orden por g o f. Esta es la composición g o f, es diferente a f o g. Es diferente, es otra composición. Entonces, esto se define como una nueva función. Entonces, de aquí vamos a obtener una nueva función que va a ir desde A, porque son los primeros elementos que utilizamos en la variable, hasta C, que ese sería como nuestro resultado final. Ustedes ya saben. Entonces, esta es la forma de escribirlo, G o F de X. Y esto es equivalente a evaluar f de x en la función g. Ok, imagínense por un momento que ustedes tomen una función y sustituyan eso en el x, en el valor de la variable, que es independiente de otra función, o sea, incluirlo en otro criterio. Entonces, por medio de los diagramas de Venn, para que se den una idea, tendríamos la función f que va de a a b y la función g que va de b a c. Entonces, aplicar la función f sería a un valor x obtener su imagen. ¿Ok? Y luego la función g sería tomar ese valor, que es la imagen de un valor x, y nuevamente aplicarle un criterio y obtener una imagen. Entonces, g o f, como lo vimos aquí, iba desde a hasta c. Entonces, un valor en x que parte en a, pasa por b y llega a c. Entonces va desde A hasta C. Obtendríamos un resultado en C. ¿Okay? Pero esto vendría siendo en términos más prácticos. Esto no es en general, ya que en general se tiene lo siguiente. Okay. Ok, vean, aquí en forma general hay que tener más cuidado porque vean que esto sería un conjunto.
y este también es otro conjunto. Entonces, tienen que coincidir de cierta forma para poder realizar esto. No puede ser que yo tenga un dominio aquí, por ejemplo, los números positivos, y aquí tenga los números negativos. Yo no puedo tomar esto y utilizarlo en este otro criterio. Entonces, por eso es que aquí cambia un poco. Entonces, aquí es necesario que el codominio de F, la intersección con el dominio de G, sea distinto de vacío. ¿Ok? O sea, que sí existan elementos en común. Entonces, ahí de igual forma tendríamos que G o F de X va a ser igual a G de F de X. ¿Ok? Y aquí el dominio de la composición, que casi siempre cuando hacemos esta composición o las otras operaciones con funciones, tenemos que revisar qué sucede con el dominio. Vean, esto es muy importante porque esto es lo que les permite obtener el dominio. Entonces, presten bastante atención. Voy a explicar en qué consiste para que no lo vean como, no lo vean más complicado o así, porque en realidad no lo es. Entonces, son los X que pertenecen a esta parte, al dominio de F, tal que, ¿ok? Las imágenes estén en el dominio de G. Es lo que les decía. Para poder evaluar aquí una expresión, yo necesito tomar los valores que sí tengan, o sea, que sean imágenes de algún valor en el dominio. Entonces, son los X que están en el dominio, pero que sí tienen una imagen. Esos son los que yo puedo evaluar. Esos serían los valores del dominio de nuestra composición. Y aquí, el codominio de la composición G o F vendría siendo el codominio de G. Sí, voy a explicarlo. Igual para esta parte es la imagen que es más en general los datos. Vamos a ver. Ajá, aquí está. Okay. Um, Vean que aquí tenemos un dominio de G. Centrémonos en el dominio de G, ¿ok? Entonces, no todas las imágenes del dominio de F, o sea, del codominio, perdón, no todas las imágenes pertenecen a mi dominio de G. O sea, no todas son iguales. Por ejemplo, digamos que esto era un 3 y con este 3 obtuve un -1. Pero el dominio de G son los números naturales. Entonces, este valor queda excluido. ¿Ok? Pero hay valores en el dominio de F que tienen imágenes y esas imágenes, digamos que en este caso obtuviéramos 4, ok, como estamos hablando de que el dominio de G son los naturales, 4 sí está en el dominio de G, entonces puedo proceder a evaluarlo, ok. Solo en los valores que logré hacer este puente, como esta conexión, pasa, por decirlo así, a una isla y después de esa isla a la otra, solo esos valores son los que irían en mi composición. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Solo los valores que están en el dominio que cumplan que su imagen estén en el dominio de G. ¿Ok? Solo esos valores puedo usar porque si aquí obtengo un -1, ¿cómo voy a meter el -1? ¿Cómo voy a calcular su imagen en G si el -1 tan siquiera está en mi dominio? El dominio dice cuáles valores puedo utilizar en X, cuáles serían esos valores. ¿Ven? Entonces, por eso esta es una forma para comprenderlo, básicamente, pero en general se tiene esto, porque no siempre se cumple. Por eso hay que tener cuidado con esta parte y estar pendientes con esto.
¿Qué tal si en un ejercicio dicen que el codominio es, bueno, en realidad ya definido podría ser, o sea, haría referencia más al ámbito o al rango que sea Z más, ¿ok? Pero que tenemos otra función que los valores que utilizan son Z menos, los enteros negativos. Ok, entonces no habría compatibilidad, no puedo hacer esto, no puedo pasar a utilizar los resultados o las imágenes de F en el dominio de G. Eso no se podría hacer en ese caso. Tiene que haber cierta compatibilidad. Y dice aquí que con solo ser distinto de vacío, o sea, podríamos tener un solo elemento que funcione y ya podemos crear nuestro dominio con ese elemento o con varios elementos. Pero la condición es que tiene que haber elementos en común para poder yo crear como ese puente entre el dominio de F y el codominio de G, que es donde iría nuestra función compuesta. ¿Ok? Que sería esta parte de aquí, que va desde A hasta C. Profe, ¿Sí? pregunta, en el segundo gráfico o Ujú. representación, porque hay dos círculos dentro del DF. Ok. Este sería, estamos como agrupando. Eh, este sería un valor donde obtuve una imagen que simplemente no me servía aquí. Y estos son los valores que sí. Es como que usted lo analice, por ejemplo, y diga, em, mira, con los valores de X positivos, sí obtengo valores que me sirven para el dominio de G, pero con los negativos no. Entonces, esta representación es simplemente como apartar, decir, con los positivos sí, pero con estos otros no. Entonces, aquí lo están haciendo algo general, diciendo, con un valor no se obtuvo una imagen, pero no está aquí. Y con otro valor sí se obtuvo una imagen. ¿Ok? Y aquí, esta parte de aquí, es donde estarían los valores del dominio de la composición, G o F. Aquí es donde van a estar los que sí lograron seguir esta secuencia, o sea, ser evaluados en el dominio de G. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? O si a alguien no le quedó claro todavía o tiene dudas con esto. Bueno, entonces aquí lo que tendríamos es la manera o la forma de calcular el criterio y luego la forma de definir el dominio. Ok, entonces vamos a proceder con unos ejercicios acerca de este tema. Vamos a ver a qué es todo lo que nos referimos. Tenemos una función que va de los naturales a los naturales. Y tal que f de n es igual a 2n, ¿ok? En vez de utilizar x, simplemente utilizan n. Eso es totalmente válido. Y luego tenemos una función g que va de los naturales a los enteros negativos. Y tenemos su criterio. Determine en qué caso es posible las composiciones f o g y g o f. O sea, cuándo sí lo podemos hacer y cuándo no. Vamos a ver. Empecemos por f o g. Bueno, empecemos con g o f para relacionárselos con este ejercicio. G o f. Según esto, g o f vendría. ¿Cuál sería nuestro dominio que vamos a utilizar en g o f? ¿Cuál sería el dominio o en dónde estarían los valores del dominio? Vean que está en F, ¿ok? Entonces, prestando atención a lo primero,
las imágenes de f, o sea, el codominio, en este caso es n, lo tendríamos en este orden. N a n, y luego en G iría de n a z menos. ¿Ok? ¿Qué tiene que coincidir? Esto de acá no puede ser vacío. No puede ser vacío. Y claro, si hay elementos en común, serían todos los naturales, la intersección de ellos. Entonces, sí existe como este puente. Explico, sí se puede crear, ya que eso sería esta parte de acá, ya que la intersección no es vacía. O sea, las imágenes de F, y luego aquí tendríamos G, las imágenes de F sí las podemos utilizar en el dominio de G, porque son del mismo subintervalo o subconjunto. Entonces, en este caso, es posible la composición. Y la composición, GOF, bueno, voy a escribir así igual. GOF va de dónde a dónde. Vean con el ejemplo de acá arriba. GOF va del dominio de F, que sería de los naturales, hasta el codominio de G, que vendría siendo Z menos. ¿Ok? Si logramos crear como este puente. Y vamos a ver qué tal. Entonces, ¿cómo calculamos el criterio? GOF de X. ¿Ok? En la parte teórica, aquí vimos que GOF de X es G de F de X. Entonces vamos a escribirlo aquí. Y aquí esto nos indica que el valor en el caso de G es N. En el valor de N hay que sustituirlo por F de X. Entonces vean que tenemos menos N al cuadrado. Entonces sería menos F de X al cuadrado menos 1. ¿Ok? Lo que hice fue sustituir el valor de f de x en el criterio de G. Eso es la composición, de los naturales a z menos. ¿Sí? Entonces, esto sería, ¿quién es f de x? F de n, en este caso, tendríamos, bueno, podría escribir aquí, ya que f es lo que utiliza es una n como variable, que eso no es ningún problema. ¿Ok? Entonces, f de n es 2n. Y esto sería menos 2 a la 2 es 4 y n a la 2 quedaría así, menos 1. Entonces, GOF de n es igual a menos 4n a la 2 menos 1. Y aquí obtuvimos una nueva función, que sería la de la composición en este orden, GOF. ¿Ok? Pero aquí, digamos, aquí hicimos todo el procedimiento, o parte de él, igual tendríamos que revisar el dominio que ocurre, pero en el dominio nada se indefine. Como son polinomios, entonces no se va a indefinir. Entonces, este valor, vean que iría de igual de los naturales a los naturales. Y luego tendríamos un número natural al cuadrado con un menos, quedaría negativo.
Y menos 1, entonces de igual forma, negativo. Entonces por eso va a z menos. Pero de aquí a aquí todo está bien. Es más que todo como este caso, en donde son exactamente iguales el codominio de f con el dominio de g. Ok, por eso esta era la composición. Y luego calculamos esta otra parte, pero en general sí es posible la composición, porque sí, esto sí está bien estipulado. No había que calcular directamente, pero así nos funciona de ejercicio. Vamos a ver qué ocurre con f o g. ¿Ok? Entonces, para guiarme, o para guiarnos, en este caso voy a colocar g de primero. Eso es lo que me indica aquí. Es como si estuviera al revés. El que va de segundo se colocaría de primero, ¿ven? Si tenemos a f aquí de segundo, va de primero y g iría de segundo. Y eso es porque aquí en el dominio el que utilizamos es f de n. Y eso sería el que está de primero. Tienen que intentar asimilar o ojalá ya hayan asimilado ese orden. Entonces aquí, nuevamente vamos a revisar. G va de n a z menos. Y luego f va de los naturales a los naturales. ¿Ok? ¿Es posible realizar esta composición? Ok, no, no es posible realizar la composición. Ya que los valores que obtuvimos aquí son distintos a estos, ¿verdad? Es como intentar realizar esto. Vamos a ver. Tenemos G, que va de los naturales a los enteros negativos. Y luego F, sería como por acá, por ubicarlo en algún sitio, va de los naturales a otro grupo de los naturales. Ok, aquí estaría F. No hay como forma de cruzar hasta este punto, que es más o menos lo que se puede entender de esto, que si hay una relación que me permite ir de un punto a otro pasando por este intervalo de acá. En este caso no se puede. Entonces, para esto, F o G no está definida. La intersección es vacía. ¿Ok? Nuevamente, si tiene alguna duda o así, algún comentario. Que aquí volví a colocar en mis... vamos a ver si... Es que a veces no se quiere copiar, ahí está. Entonces, sean f y g dos funciones definidas por f y g de esa forma. Calcule el criterio. Ven, ahora sí nos piden que calculemos el criterio. Y esta pregunta de acá, que si es la composición de funciones conmutativa, quiere decir que si al hacer esta composición y esta composición vamos a obtener exactamente el mismo criterio. Parten de este ejemplo para realizar esta pregunta. Entonces vamos a solucionarlo, a ver si obtenemos el mismo criterio al realizar las dos composiciones distintas. Entonces empecemos por
aquí como nos piden que calculemos el criterio, no vamos a ir a comprobar si realmente los valores dan así, eso ya se da por hecho. Si los valores del codominio se relacionan con los del dominio del otro, no, en este momento no. Entonces, vamos a realizar f o g de x. Que directamente ustedes podrían escribir f de g de x, no hay ningún problema, eso es lo mismo. Ok, entonces el primer paso más sencillo es colocar g de x, sustituirlo en la variable x de f de x, o sea, colocar g de x aquí y bueno, solo en esta x tenemos, entonces sería 3 g de x menos 1, ¿ok? Y luego cambiamos el valor de g de x por nuestro criterio de g de x. Entonces sería 3 y abrimos paréntesis, ya que todo esto quedaría multiplicándose con el valor de 3, porque g de x estaba multiplicando con 3, entonces sería 2x al cuadrado más x más 21. ¿Ok? Y no podemos olvidar este menos 1. Aquí distribuimos, sería 6x al cuadrado, 3 por x, 3x, y 3 por 21 sería 63. Pero voy a colocar 62 al restarle este 1. ¿Ok? Y esto sería f o g de x. Ok, ya tendríamos, esto implica que la composición f o g de x, el criterio es 6x al cuadrado más 3x más 62. Y ahora vamos a calcular g o f de x, que sería g, y evaluaríamos f de x en la función g. Entonces, vamos a sustituir el f de x en el valor de x de la variable g. Sería 2 por f de x. Este primer valor está elevado al cuadrado. Más luego f de x solo y más 21. ¿Ok? Y ahora vamos a cambiar f de x por 3x menos 1. Y entonces aquí no podemos distribuir. Primero tenemos que resolver este factor que estaría elevado. Entonces sería el primer término al cuadrado, 9x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, sería 1. Ok, aquí esto podemos quitar el paréntesis, no hay un menos adelante ni nada. Entonces tendríamos 3x menos 1 más 21. Aquí me faltó un paréntesis. Aquí. Y ahora sí, bueno, podemos resolver esto. 9x al cuadrado menos 6x menos 1. Ah, aquí es, creo que aquí cometí un error. Lo escribí 2 veces, no sé por qué. El primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí cerraría paréntesis y después venía esta expresión. Ok, menos 6x más 1. Aquí más. Y más 3x más 20. Resolver esto. Ahora sí, escribimos el 2. Sería 18x al cuadrado menos 12x más 2. Sería el 2 por 1. Más 3x más 20. ¿Ok? 18x al cuadrado. Y aquí tendríamos menos 9x al juntar este con este. Y luego 22. ¿Ok?
Entonces, esto quiere decir que la composición GOF de X es igual a 18x al cuadrado menos 9x más 22. ¿Ok? Así se escribiría el criterio, porque es GOF de X. Entonces los comparamos. Vean que en un caso tenemos 6x al cuadrado y aquí 18x al cuadrado, y esto es diferente también, y la constante 22 y 62 serían distintas. Entonces, la composición de funciones no es conmutativa, o sea, no es lo mismo hacer f o g que g o f, serían distintas. Okay. Ahí por si después no recuerdan que habíamos concluido, igual aquí tienen los resultados. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya aquí resolvimos un buen criterio. Si esta parte va quedando claro, igual ya tendrían otro tema más que comprenden bien. Adquiriendo, no sé si ya han visto algo así o por dónde irían en sus colegios. No sé si nadie ha visto esto. Me podrían escribir si alguno ya lo vio, tal vez. Ay, ok, qué mal. No lo ha visto y tampoco entendió. Pero ¿qué parte en general no entiende? ¿En qué consiste el tema o algún punto específico de obtener el criterio? Ajá, como de esa parte del inicio. Sería como esto de acá. Okay. Y es que en general esto es como la regla que hay que cumplir. Ajá. Ah, ok. Que he dicho que sí, quedó claro en su caso. Ajá. Bueno, entonces si me puede decir igual que no entendió, tal vez lo podamos ver porque es importante, igual que quede todo esto claro. Tal vez en el siguiente ejercicio, vamos a ver el siguiente ejercicio. Tal vez en esta parte del criterio no es tan complicado, ya ustedes saben mucho resolver este tipo de ejercicios. Lo que sí hay que prestar más atención, creo que es lo que ustedes tal vez no les haya quedado claros a algunos, es cómo es esto de que los valores del ámbito de una función los utilizo en otra, qué regla hay que cumplirse ahí. Ajá. Ah, ok, ¿cómo sustituir en ese orden? Tal vez. Sí. Yo esto lo veo así muy directo y obedezco esta regla siempre. Lo que está aquí es lo que va a estar en estos otros dos. Si aquí tenemos un triángulo, por ejemplo, o sea, ahorita no estamos hablando de números reales, pero si tenemos un triángulo, aquí van triángulos también, ¿ok? Si aquí colocamos un triángulo, colocamos triángulos aquí. Entonces, prácticamente una vez que ustedes entienden esto o que saben que lleva este orden, vean que no cambió el orden, no pusimos G al principio ni F después, sino simplemente cambiamos el paréntesis por acá. Y entonces estamos diciendo que este G de X lo vamos a
colocar en el valor de X. Si aquí dicen, en vez de g de X coloque un cuadrado, ustedes colocan 3 por un cuadrado menos 1. O sea, lo que tienen que hacer ahí es seguir ese paso siempre. Eso es sustituir. Sustituir los pueden poner a sustituir luego muchas cosas. Que luego les pueden decir que sustituyan esto. Por ejemplo, f de 2. Entonces, ustedes dicen, tienen un criterio y se dan cuenta que f evaluado en 2 es igual a 3, entonces ya al final dicen, ok, con esto sé que tengo que evaluar 3 en este otro criterio. Algo así consiste este tema, es simplemente obedecer qué es lo que tengo que ir evaluando, qué es lo que tengo que ir colocando. Entonces, aquí de este paso a este colocarían f de x en el criterio de g, porque g es el criterio en el que estamos hablando. Ven que es este. Y luego f de x, en vez de dejarlo así, sustituyen por su criterio, porque al final nosotros queremos ver algo así. Un criterio en términos de X, no en términos de F o de G o así. No sé, yo creo que ya había colocado el otro ejemplo. Aquí está. Ok, consideren las funciones definidas por, este es un ejemplo un poco más complicado, entonces igual, presten toda la atención para que no les quede dudas. Entonces tenemos F y tenemos G. Determine el criterio para las siguientes funciones y simplifique al máximo el resultado. Ok, falta aquí esta parte. Estas serían las siguientes funciones que mencionan ahí, que serían las dos composiciones. Entonces, determinar el criterio y simplifique al máximo el resultado. Entonces, tenemos que considerar esto, ya que hay una fracción, posiblemente se pueda simplificar, eso es lo que se refieren, y entonces eso vamos a realizar. Ajá. Entonces, vamos a resolver el 1. Vamos a empezar por acá. F o g de x, me falta un paréntesis, va a ser igual a, coloco la f y entre paréntesis g de x. Vean que este paréntesis de acá es como si g de x fuera toda la x en sí, fuera esto. ¿Ven? Es como tener esto. Pero en vez de tener un x aquí, aquí y aquí en estos tres lugares, vamos a tener g de x en los tres lugares. ¿Ok? Véanlo así. En vez de tener eso, un x, vamos a colocar un g de x. ¿Alguien no entendió eso? Si alguien no lo entendió, escríbalo. Tengo, tal vez para que vean una forma diferente y que lo puedan relacionar mejor. Ok. Profe, pues, Sí. podría repetirlo, por favor. La escucho muy, muy bajo. Muy bajo. Ya mejor escribo. Sí, sí, vean. Que si se refiere a que lo explique de otra forma. No sé. Sí, que está ahí. Tal vez aquí. Ajá. Sí, vean. Esta parte de acá es como la forma de representarse. ¿Ok? Entonces, si, bueno, aquí este ejemplo está bien así, dejémoslo así. Si yo les digo a ustedes que vamos a hacer un ejemplo, coloquen en la función f un, no sé, un corazón así como me quedó a mí, ojalá un poco mejor. Entonces, ustedes hacen lo que dice ahí. En el valor, como esto está entre paréntesis, en lugar de esto, colocan, donde iba la X, colocan lo que sea que les estén diciendo. ¿Ok? Eso y más 1. Así simple. Simplemente hacen lo que les dicen ahí.
Si ustedes les dicen, sustituya, bueno, vamos a hacerlo con G. G con una estrella, ustedes en las variables colocan una estrella, ustedes colocan lo que les dicen. Esto no hay otra salida, es simplemente ustedes hacen lo que viene representando ahí, lo que hay dentro de paréntesis, lo colocan los ejemplos. Pero esa es una explicación exclusiva para ustedes, para que puedan tal vez entenderlo rápidamente y así continuar, porque no se pueden quedar en esta parte. Esto es como el inicio de esto y así se calcula la composición. Necesito que aprendan a calcularlo. Así sí queda más claro, tal vez. Sí, es que a mí me pasó igual, yo en un punto, uno tiene un conflicto con qué hacer aquí, o sea, qué es lo que ocurre aquí y después de que lo vi de esta forma, de que uno hace lo que dice ahí y punto, lo que sea que le coloquen aquí, lo coloca ahí. Entonces ya así tal vez no tenga más problemas con esto, voy a borrar esto. Y entonces vean que en la función f, en vez de colocar x, coloco g de x en donde aparezca esta variable. ¿Ok? Menos g de x sobre 2 por g de x más 1. Ajá. Y ahora, esto es simplemente, ¿quién es g de x? G de x es igual a 2 menos x. Entonces cambiamos por lo que él vale. Josué, sí, sí, levanto la mano y igual estoy viendo el chat. ¿Cuál será que es? Profe, si sustituyo directamente, me lo ponen malo. No, puedes sustituir directamente. Claro, Ok, gracias. sí, con gusto. Entonces igual es estos pasos y eso es como comprender de una vez. Pero a veces uno hace algo así, 2 menos x. Tal vez si quiere sustituir directamente y no tuvo cuidado con este paréntesis, porque en realidad era el menos por todo. Pero pues también le puede quedar bien. No hay ningún problema, sí. Ok, y ahora, como decía, simplifique al máximo. Entonces vamos a resolver esto un poco, a ver dónde se nos simplifica. Aquí la parte de arriba ya estaría factorizado para poder simplificar. Vamos a ver en la parte de abajo. Sería 4 menos 2x más 1. Okay. Y esto sería 5 menos 2x. Ok, no se nos simplificó. Entonces quedaría, bueno, vamos a distribuir ese menos y quedaría así. X, voy a colocar el X de primero ya que queda positivo, menos 2. Entonces este sería F, Profe, ¿sí? pero ¿dónde se fue ese menos del Ajá, tablero? este. Ajá. El 2 Ah, quedaría el segundo negativo, es sí, positivo, ¿verdad? exacto. Cierto. El 2 era positivo y el menos, sí. X menos 2 sobre 5 menos 2x. Y ahora vamos a realizar el otro aquí a la par. G o f de x va a ser igual a g de f de x. Ok. Y lo que nos dice en esta parte es que simplemente tomamos f de x y lo sustituimos aquí. Ok. En la variable de g. Y quedaría 2 menos f de x.
Y eso sería igual a 2 menos, ¿y quién es f de x? Menos x sobre 2x más 1. Ok, este menos igual está multiplicando a todo. Sería como si estuviera un poco más aquí abajo. Sí, lo podrían ver. Pero aquí menos por menos daría más. 2 más x sobre 2x más 1. Vamos a resolver esta parte. Sería 2x más 1. Bueno, el denominador, igual ustedes ya saben, es 2x más 1. Y aquí este por este sería esto más x. X por 1, como quieran ver. Entonces sería 4x más 2 más x sobre 2x más 1 y 5x más 2 sobre 2x más 1. Entonces este es GOF. Quiere decir que GOF de x es igual a 5x más 2 sobre 2x más 1. Y listo, así quedarían los dos simplificados al máximo. Ajá, este ejemplo. Vean, este es como una triple composición. Ok. Entonces hay que calcular F o F de 2016. Vamos a seguir la regla que vimos antes. Vamos a ver cómo podemos descifrar esto un poco para entenderlo mejor. Antes teníamos que si escribimos, por ejemplo, F o F de X, esto va a ser igual a F de X. ¿Ok? Pero ahora tenemos F o F de X. Entonces, si tomamos el último, sería como algo así, F o F. Este se quedaría igual, esta primera parte. Y el último sería F de X. Bueno, sería más así, ¿verdad? F de X. A ver, paréntesis y este paréntesis con este. Sería evaluar este aquí. Entonces ya obtendríamos esta parte, que sería F o F. ¿Ok? Y luego eso volver a aplicarlo aquí. Pero estamos hablando de 2016. Vamos a colocar aquí un paso más para que todavía quede más explícito. Bueno, es que este último es F de X, ¿cierto? Y quedaría F o F de X, sí. Ya sé que era lo que iba a colocar. F o, esto. F o F de X. Y este aquí. Ok. Sería como ir de dos en dos. Primero estos dos y después volverlo a hacer con el tercero. Ok, pero en este ejercicio es con 2016, entonces tendríamos algo así. Tendríamos F, O, y aquí evaluaríamos
F de 2016. Vamos a ver F de 2016. Ok, ¿y quién es F de 2016? FOF. Ok, disculpen, aquí estoy. Sí, se me confundió un momento. Vamos a hacerlo con colores. Esta es la última función, ¿ven? Véanlo así. Esta sería como el valor de X de la variable más grande del resultado. De esto, lo colocaríamos en el último F. Y aquí vamos a tener, voy a colocar los mismos paréntesis, esta parte de adentro sería F y esto de aquí sería F de X. Ajá, sí, está bien. Disculpen. Y aquí estamos bien de paréntesis, sí. Sí, es que yo lo estaba viendo en esta dirección, como irlo armando hacia atrás, pero más bien es ir armándolo hacia adelante. O sea, colocar el primer paréntesis aquí y dejar la composición como estaba. Y luego volver a hacerlo. Sí. Entonces, esta parte de aquí más bien se escribe sin esto. Vean, con solo un círculo, como cambia. Que sería, primero, ¿quién es F 2016? ¿Cuál es esa imagen? ¿Cuánto daría? Esta sale muy directa. Disculpen ahí, más bien si les hice un error me dicen así, yo les vuelvo a aclarar. Vamos calculando de adentro hacia afuera, ¿ok? Ajá. Como este X, este valor de X estaría en este caso porque es mayor a 3, mayor a 5, perdón, mayor a 5. Entonces nuestro resultado, nuestra imagen siempre es 3, es como la parte de la función constante. Entonces esto de aquí es 3. Ok, entonces esto va a ser igual a F con F, ahora sí se ve más sencillo, F de 3. Ven, ya con solo hacer una sustitución de esta parte ya quedó un poco más claro. Voy a colorear este, va con este y este aquí. Entonces ahora en realidad este sigue siendo el rojo porque nada más cambiamos lo que valía F 2016 y este sigue siendo el azul. Ok, y ahora ¿quién calculamos? Es de adentro hacia afuera. Sería F de 3. ¿Cuánto es F de 3? ¿O cuál utilizamos? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿El segundo? El segundo, sí, porque 3 estaría entre -1 y 5. Entonces, aquí habría que realizar, muchas gracias, F de 3, sustituiríamos el 3 aquí y quedaría 3 menos 8. Ajá. Podríamos calcularlo por aparte. Si fuera una expresión más complicada, ustedes escriben por aparte. Ok, F de 3 es 3 menos 8 y esto es igual a -5. Pero en este caso no era tan necesario, entonces nada más aquí calcularían F de -5. ¿Y cuánto es F de -5? Bueno, o en cuál utilizaríamos, ya que eso sí es un poco más.
Ok, f de menos 5. ¿Cuál criterio utilizamos? El primero. Muchas gracias. Entonces sustituimos menos 5. Recuerden el ejemplo de la estrella. Lo que tengamos aquí lo sustituimos en el criterio que nos diga. Entonces, sustituimos el menos 5 en ese criterio y quedaría menos 5 todo al cuadrado. Más 7 por menos 5. ¿Ok? Y esto es igual a 25 menos 35. Y esto nos daría menos 10. Entonces, vamos a decir que F de 2016 es igual a menos 10. Ok. ¿Quedó claro ese ejercicio? Perfecto, gracias. Ok. Aquí está, quedan muy pequeñas. Entonces, ahora vamos a realizar este otro. Dice, se fije funciones tales que, ahí tenemos el criterio f de x y después g de x. Determine el dominio de f y g. Ok, por un lado hay que determinar el dominio. Vayan pensando cuál es ese dominio. Luego dice calcular esa composición y su dominio. Ok, perfecto. Aquí es donde vamos a tener que aplicar esta parte del dominio. Ya una vez que ustedes dominan cómo calcular el criterio, aprendemos a hacerlo del dominio y este tema quedaría listo. Ya. Esto sería el tipo de ejercicios que les harían al respecto. Entonces, ¿cuál es el dominio de f? Porque por aquí hay que empezar. Dominio de f. Oh, hay dos personas. Bueno. El dominio de f sería todos los números y no podemos utilizar, a excepción del 0, porque no podemos colocar un 0 aquí porque se indefine. Y el dominio de g va a ser igual, algo parecido. Todos los números menos el 1. No podemos utilizar el 1 porque se indefine. Y así establecemos el dominio, así de fácil. Ok, ahora vamos a calcular f o g de x. Voy a utilizar este color. F o g de x va a ser igual a f de g de x. ¿Okay? Entonces, en el criterio de f, colocamos g de x, en donde haya x, solo en esta parte de acá. Entonces, tendríamos un 1 más 1 sobre, y en lugar de la x, colocamos g de x. G de x, el cual estaría al cuadrado. ¿Ok? Como siguiente paso, vean que siempre realizo lo mismo. Cambio esto por lo que vimos que era. Y luego cambio esto por la función f evaluando un g de x. Y el tercer paso sería sustituir la equivalencia de g de x, que sería 1 sobre x menos 1. Entonces tendríamos al cuadrado g de x. 1 sobre x menos 1. ¿Ok? Resolvemos esto. Tendríamos acá 1 más 1 sobre, es como la división grande, 1 al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Y aquí, si lo queremos ver como dos fracciones, sería 1 sobre 1, entonces extremos por extremos y medios por medios. Eso hace que 1 por 1 por 1, quedaría 1 abajo. Y esta parte del
x menos 1 al cuadrado quedaría en el numerador. X menos 1 al cuadrado, voy a colocar el 1 de momento, para que tenga una idea que, bueno, aquí era 1 por 1 al cuadrado, por aquello. Y sería 1 más, y esto es 1, entonces no lo colocamos y quedaría el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Es un 1 más el segundo al cuadrado. Voy a colocar el 1. Y esto sería x al cuadrado menos 2x más 2. Ok, aquí tenemos nuestro nuevo criterio, el de la composición f o g de x. Listo, esa parte excelente. Ahora vamos a ver esta parte que no hemos hecho ejercicios de calcular el dominio de la composición. Ok. El dominio de f o g. Entonces, vamos a recordar que esta parte, en la teoría, lo que nos decía era lo siguiente. Bueno, aquí están los ejemplos. Sí, aquí. El dominio de la composición son los valores que estén como en el segundo, por decirlo así, ya que este es el que evaluamos de primero. O sea, vienen los X de este, del que evaluamos de primero. De aquí vienen los X de F, ¿ven? De ahí vienen los valores del dominio, pero tienen que cumplir que sí tengan imagen, ¿ok? Que si los evaluamos, eso esté en el dominio de G. Solo esos X formarán parte de nuestro nuevo dominio, el dominio de la composición. Entonces, para realizar esto, está por aquí abajo, aquí está. Voy a escribirlo. Son los X, en este caso, que estén en el dominio de G, ya que ese es el último que aparece. Recuerden que esto era como al revés. Tal que sus imágenes pertenezcan a el dominio de F. ¿Ok? Son los X tal que sus imágenes sí estén en el dominio, o sea, sí exista como esa conexión, sí los podamos utilizar en F. Ahora bien, vamos a ver esto un poco más. ¿Cuáles son los X que pertenecen al dominio de G? Pues aquí dice que son todos los reales, ¿ok? Excepto el 1, ¿verdad? Son los X en sí, los mismos valores de X que pertenezcan a todos los reales con excepción de el 1. Aquí cambié color de momento. Ajá, pero esta es la idea. Cambiamos esto por el dominio de G, porque este es el que nos indican aquí, los reales excepto el 1. Tal que se cumpla esta condición. G de X, nuevamente aquí cambiaríamos G de X. ¿Quién es G de X? 1 sobre X menos 1. Pertenezcan, que los valores, las imágenes de aquí, pertenezcan al dominio de F. ¿Pero quién es el dominio de F? Los reales menos el 0. ¿Ok? Aquí simplemente hice una sustitución. Este lo cambié y este lo cambié por estos valores. Y luego G de X también lo cambié. Hasta el momento uno nada más cambia lo que le están diciendo y tal vez uno dice, pero no sé ahora qué hago con esto. Entonces, vean lo que dice aquí. Estos son dos condiciones. Los X tienen que ser, tienen que pertenecer, sí, a R, tal que X no valga 1, porque ese no puede. Y a la vez, tienen que cumplir con esta otra condición. Esta es la primera condición. Son todos los X
tal que X no es 1. Y en esta otra condición sería que esto, 1 sobre X menos 1, no nos puede dar 0. O sea, tiene que ser distinto de 0. ¿Eh? Nos puede dar cualquier otro valor, pero el que nos excluyen aquí no lo podemos obtener, ya que en el dominio de F no tomaron en cuenta el 0. Así que yo digo, ok, si yo obtengo una imagen y esa imagen me da 0, esa no la puedo utilizar. ¿Ya? Esa no la podría utilizar, pero vean aquí qué ocurre. Esto da 0. No sé si me voy a escribir. 556. Bueno, eso es un mensaje de 0. Ok, hay una forma de obtener aquí 0. 1 sobre X menos 1 puede dar 0. No hay forma. Es 1 dividido entre algo. No, nunca daría 0. Entonces esto no es 0. Y esta otra parte es la que nos vendría a definir bien nuestro dominio, que serían los valores de R menos el 1. Este sería el que sí nos sirvió. Ajá, de F o G, ok, con mucho gusto. Igual, si alguno tiene una duda, aquí estaría el ejercicio. Sería X a la 2 menos 2X más 2. Con mucho gusto. ¿Quedó claro esta parte del dominio, el nuevo dominio? ¿O no quedó claro? Si a alguien no le quedó claro, igual me escribe por ahí. Ok, todo claro, excelente. Quedó todo claro, podemos continuar. Ok, vamos a ver igual otro ejercicio. Ya que este es vimos solo uno, vamos a ver otro para que nuevamente quede más clara esta idea. Igual varían los ejercicios bastante. Los dominios cambian mucho y así. Entonces, Profe, ¿sí? se me fue el internet por un momento y no Ajá. llegué hasta cómo llegaste a la respuesta. A esta de acá. Sí, Ajá. Esto no, tiene que cumplir al final estas dos condiciones. Esta y esta. ¿Ok? El X tiene que cumplirme con estas dos. Tiene que estar en el dominio, que sería R menos 1, que ya lo habíamos definido, el dominio de G, y luego las imágenes tienen que estar en el dominio de F. ¿Por qué? Porque podemos tener cualquier función. Ustedes saben que podría obtener en otra función, en este no, pero podría obtener un 0. Digamos que con X igual a 3 yo obtengo 0, pero 0 no lo puedo utilizar. Entonces, Alex, ¿conecté la lavadora? Ay, alguien desactive el micrófono ahí. Gracias. Entonces, ok, y estaba, por ejemplo, si con 3 obtuve 0, ese 3 no lo puedo utilizar. Se excluye de nuestro dominio. Y eso es lo que viene aquí adentro. Esto es lo que dice. Son los X que sí están en el dominio, pero que cumplen que sus imágenes estén en el dominio de la otra función. Pero vean que no hay ningún problema porque esto de acá nunca da 0. ¿Ok? Nunca voy a obtener un 0 aquí, entonces este no lo incluyo y nuestra respuesta serían todos los valores del dominio original. Todos los podemos utilizar, no hay X que no, excepto el que ya traía, ya excluía originalmente, que era el 1. ¿Así quedó ok. más claro? Ok, con gusto. Bueno, este era el ejercicio 35, la práctica que les he enviado de un folleto. Y vamos a ver el ejercicio 34, que también se escribe en ese orden porque era un toque un poco distintos entre sí. En este piden directamente el dominio.
Ok, nos dan F, nos dan G y nos piden el dominio de G o F. Ok, en general ya ustedes saben o podrían ir recordando esta parte, que el dominio de G o F son los valores, o sea, los X que pertenecen al dominio de F. Recuerden, es el dominio del segundo, es el que tomamos. Tal que sus imágenes f de x, esas serían las imágenes de este dominio, pertenezcan al dominio de la otra función, al dominio de g. Ok. Y empezamos a sustituir. Aquí podemos sustituir estas tres cosas para darnos una mejor idea. Disculpen un momento. Chris. Que ahí se empezó a quemar algo. Con gusto. Ok, que les decía aquí, entonces son los X que pertenecen. ¿Y quién es el dominio de F? El dominio de F sería desde menos infinito hasta 3. ¿Ok? Tal que, y ahora F de X, esto lo cambiamos por el criterio. 2X menos 4. 2X menos 4 pertenezca a el dominio de G. Ok. El dominio de G. ¿Y quién es el dominio de G? Va desde menos 1 hasta 10. ¿Ok? Entonces aquí los corchetes. Entonces, otra forma de representar esto, un X que vaya desde menos infinito hasta 3, ustedes ya recordarán que serían todos los X que son menores a 3, no menores o iguales, porque el 3 no lo incluimos. Entonces, vean lo que estoy escribiendo aquí. Me está funcionando más esta representación para darme una idea de cuáles son esos valores. Por este lado, sé que son todos los menores a 3. Y por este otro, que serían como las dos condiciones que se tienen que cumplir, se tiene que cumplir esta y esta otra. Ok, sería que 2x menos 4 esté entre menos 1 y 10. Ok. Eso quiere decir que 2x menos 4 al estar entre menos 1 y 10 es mayor o igual, porque esto lo incluye al menos 1, pero es menor o igual al 10. Eso quiere decir que el 2x menos 4 está entre menos 1 y 10. Okay. Entonces, vamos a resolver un poco más esta parte porque tenemos que despejar el x para saber el x exactamente en cuál rango está. Entonces tendríamos aquí menos 1 menor o igual a 2x menos 4 menor o igual a 10. Eso implica, lo podemos resolver simultáneamente. Despejemos la x, concentrémonos en eso. Entonces, este menos 4 no me sirve aquí. Para eso, en los 3 voy a sumar un 4. Entonces digo 4 menos 1 menor o igual a 2x menos 4 más 4. Aquí todos estoy agregando esto. 4, un 4, bueno, voy a señalarlo con esto. 4, un 4, esta parte ya, si ustedes no lo ven así tan fácil, o si les costaría un poco, entonces lo hacen por aparte. Primero resuelven este lado y después este otro lado. Pero en este caso no es tan difícil. Sumamos un 4 en los 3. ¿Por qué sumamos un 4 en los 3? Porque necesitábamos deshacernos de este menos 4 en el medio. Vean lo que queda aquí. Quedaría 4 menos 1 es 3. 2x y menos 4 más 4, eso se cancelan. Esa era nuestra idea. Y este sería 14. Ahora necesitamos deshacernos de este 2 que está multiplicando. Entonces en los 3 vamos a dividir entre 2. Todos vamos a dividir entre 2. Aquí en todos los vamos a dividir entre 2 para simplificar este, que es el que nos interesa. Despejar. 2 entre 2 da 1, quedaría nuestra x.
Ya lo conseguimos, lo que queríamos, y 14 y entre 2 da 7. Ah, ok, ahora sí entiendo. Más fácil. El X está entre 3 medios y 7. Lo vuelvo a sustituir aquí, continúo con esta parte. Ok, esta parte de acá la vamos a continuar aquí. Entonces son el X menor a 3 y 3 medios menor o igual a X menor o igual a 7. ¿Ok? Entonces, que cumpla las dos condiciones al mismo tiempo, que X sea menor o igual a 3 y que X esté en este rango, estamos hablando, ya tal vez algunos ya en este punto lo pueden ver perfectamente, pero estaríamos hablando de la intersección. 3 medios menor o igual a X menor o igual a 7. Vamos a ver si alguien no lo ve desde ahí. Desde este punto, aquí los X, perdón, que son menores a 3, serían menores que 7. Entonces sería como un punto donde son menores a 3, pero son mayores a 2/3. Entonces, en general, se tendría 3 medios menor o igual a X menor o igual a 3. Esa sería la intersección que nos funciona. ¿Ok? Que va desde 3 medios hasta 3. De ahí en adelante, del 3 al 7, no estaban en la intersección de los dos. ¿Estamos claros hasta aquí? Igual ustedes ya saben hacer el dibujo, la gráfica para guiarse un poco con eso. Ah, ok. Aquí va abierto, ¿verdad? Sí. Aquí iría abierto. Tener cuidado con esas cosas. Entonces, todo esto que hicimos acá era para definir nuestro nuevo dominio, el dominio de la composición G o F, sí, G o F. Eso implica que el dominio de G o F son los valores desde 3 medios hasta 3 abierto. Este cerrado porque lo incluimos y este abierto porque no lo incluimos. Eso lo vimos en inecuaciones, toda esta parte. Igual no significa que no pueden preguntar, claro que sí. Si tienen alguna duda, ya ahí estaría el dominio, ya lo encontramos. ¿No está claro? Considere la función. No, esto es muy interesante. Ok. Ven ahí. Ya llevamos bastantes ejercicios. Este tema le da más relevancia en Matem que la parte de las operaciones. Igual aparecen ejercicios de multiplicación y así, pero en general la composición sí se le da mucho énfasis. Entonces, aquí vamos a realizar lo siguiente. Considere una función que va de R a R, tal que f de x es 2x a la 3 más 5, determine una función g. No nos la están dando, nos están pidiendo que la determinemos. Pero nos dicen que la composición es 5x menos 7. Ok, aquí algunos pensarán, es que ahora tengo que ver qué se me ocurre, qué hago aquí, pero no hemos visto muchas cosas. Vimos el cálculo del dominio y por otro lado vimos cómo se escribía la composición. Entonces, como ahorita estamos hablando del criterio de la composición, entonces empecemos por ahí. Tenemos f o g. Vamos a buscar g de x, es lo que nos interesa, ¿ok? Lo que nos están pidiendo acá. 5x menos 7. La composición dio como resultado esto. Pero eso viene de aquí el primer paso, que yo siempre les digo, este es el primer paso, colocar esto así. Ya van bien. Hacen esto
Ya vamos bien. Ahora bien, ¿cuál era el segundo paso? Sustituir en la función f g de x. La función f sí la tenemos. Entonces, en lugar de colocar x aquí y aquí, vamos a cambiar esto por g de x. Sería 2 y este 2, ¿verdad? Y luego tenemos g de x a la 3 más 5. Vean que en este punto yo nada más estoy siguiendo los pasos. Aquí no tengo ninguna ocurrencia nueva ni una idea ahí muy diferente de los ejercicios. No, simplemente estoy siguiendo lo que vienen los pasos. ¿Quién es el que estamos buscando? ¿Quién es el que nos interesa calcular? Es g de x. Queremos ver cuál es ese criterio. Ok. Ay, disculpen que toque la pantalla. Listo. Entonces, para calcular g de x, vamos a despejarlo. Simplemente tenemos como una ecuación. Podemos ver g de x como una x en sí, o como una y, o como un valor distinto, una letra, y la despejamos. Ok, lo primero que hacemos siempre es este que está sumando pasaría a restar. Entonces vamos a seguir esos pasos. Ok, 5x menos 7 y este pasaría a restar menos 5. Excelente, resolvemos eso. 5x menos 12, menos 7 menos 5 menos 12. ¿Quién nos falta? Primero este 2 que está multiplicando pasaría a dividir y después aquí tenemos que g de x está al cubo. Entonces vamos a empezar por el 2. 5x menos 12 dividido 2. Y aquí por último, raíz cúbica. Para quitar esto que está elevado al cubo. Lo que queremos saber es g de x, no g de x al cubo. Entonces aplicamos a ambos lados raíz cúbica. Ok, aquí sería esta. ¿Sí? Y obtendríamos, si simplificamos, podemos ver de esa forma, g de x. Y aquí sería raíz cúbica de 5x menos 12 sobre 2. ¿Ven? Y encontramos g de x. Solamente seguí los pasos, no hice nada distinto. ¿Qué dudas? Bueno, un momento el resultado. No sé ya. Sí quedó claro este ejercicio. Esos ejercicios que son un poco distintos a la parte teórica, pero se apoyan 100% en la parte teórica que acabamos de ver. Ok. Bueno, vamos a ver ahora. Ya tendríamos este tema de la composición de funciones. Simplemente les voy a mencionar el tema que sigue para que se lleven una idea y lo empezaríamos a ver en la siguiente clase. Entonces, bueno, en general, lo que vamos a ver ahora es inyectividad, biyectividad y sobreyectividad. Esos son 3 tipos de funciones. Entonces aquí, esto ya estaría por acá. En cuestión de temas, bueno, si me están preguntando por los temas, no faltan tantos temas. Vamos a hacer un cambio en una parte y para ahorrar tiempo, voy a asumir que vimos o asumir que ustedes ya comprenden función lineal y función cuadrática para abordar ejercicios. Pero para no hacer eso, voy a hacer todo lo posible con el tiempo que tengo para hacer un video de función lineal, explicárselos, un video en YouTube,
donde ustedes puedan ir y antes de la clase, donde hagamos ejercicios, ver ese video de función lineal y ver otro video de función cuadrática. Y vamos bien con el tiempo. En realidad nos quedaría una clase completa donde ya en realidad ya tenemos todos los temas abarcados. Ustedes saben que estamos haciendo todo lo posible por ver cada tema con cada detalle, que no se nos escape cada detalle para que ustedes puedan hacer muy bien todos los ejercicios y los comprendan. Entonces, para no atrasarnos, voy a hacer eso. De momento puede ser que sí logremos ver todos los temas de la clase y eso estaría perfecto, pero si no, entonces tomaría esa medida de ver unos ejercicios aparte, ¿ok? Y la fecha creo que es 22 de agosto, creo que es el sábado, a ver, no, sábado, sí, sábado 22. Es mejor entender bien lo que estamos haciendo que ver un tema nuevo y tal vez no enredarnos, me explico, porque todo va muy relacionado. Eso por un lado, pero en general sí espero que podamos ver todos los temas. También ustedes pueden ir revisando el material y pueden ir revisando lo que sería la función lineal y la función cuadrática, que igual son funciones. Ustedes ya saben calcular las imágenes, el dominio y todo eso. Simplemente van a ver las características que tiene cada una. También hemos ido viendo en los ejercicios funciones lineales y funciones cuadráticas, ahí implícitamente, por ahí se ve un ejercicio de uno, un ejercicio de lo otro, y así. La cuadrática, que es una curva, o sea, que es cóncava, así, hacia arriba, hacia abajo, y la lineal, viene siendo una línea recta. Entonces, son detalles para lograr dibujarlos, lograr trazarlos. Eso no es difícil. Bueno, veamos un momento esto ya para terminar. Esto simplemente, aquí en esta parte, simplemente agruparon las funciones, dependiendo de lo que ocurre con su dominio. Entonces, cuando vieron que una función sobraban elementos en el codominio, uno no dice sobraban elementos en el ámbito, porque el ámbito es donde sí llegan elementos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta, sobra un elemento en el codominio. Entonces, a esta le llamaron sobreyectiva. Inyectiva, perdón. Inyectiva. Y otro aspecto importante es que no hay dos del dominio que tienen la misma imagen, o sea, que van a dar el mismo resultado, no. Solamente máximo uno sin repetirse, una preimagen para cada imagen y sobran imágenes. ¿Ok? Eso sería inyectivo. Sobreyectivo, eso es como que está, o sea, la misma palabra sobre es como por encima de este dato, tal vez o así. En este lo que nos indica es que todas las imágenes tienen preimagen y tienen hasta más de una. Ok, está sobre los datos, o sea, pueden relacionarlo de esa forma. Inyectiva, en la inyectiva es máximo uno, o sea, tenemos una imagen o a veces ninguna imagen, ninguno se relaciona con este. Y en este tenemos uno o más de uno. Y por último, biyectiva, bi indica que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, o sea que se cumplen las dos anteriores, las dos bi, ¿entienden? Entonces, al cumplirse las dos anteriores, la relación que hay entre esta y esta, en esta es que más bien faltan elementos por relacionarse, pero a la vez se relacionan. Y en esta es que se relacionan y sobran elementos. Entonces, lo que hay en común en estas dos es que se relacionan. Ok, la intersección, por decirlo así, de estas dos características es que se relacionan porque es lo que ocurre en las dos. Pero como aquí no sobran, entonces aquí tampoco. Y como aquí no se relacionan con más de uno, entonces aquí tampoco. O sea, biyectiva viene siendo una relación uno a uno. Un elemento en X con un elemento en Y. Un elemento en X con un elemento en Y. Nunca sobran ni nunca hay dos elementos en X que vayan
al mismo elemento en Y. Esas serían las tres agrupaciones que podemos ver con respecto al dominio. Y ya eso lo veremos la próxima clase con más profundidad y cómo saber cuál función sí es y cuál no es. Ok, entonces hasta aquí llegaríamos hoy. Espero que hayan entendido los temas que vimos hoy y, y que estén repasando también, es importante. Vayan ya repasando, vean que es el 22, es en este mismo mes el próximo examen. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias. Con gusto. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Buenas noches. Buenas noches, Emanuel.